Buenas noches, por favor me avisan si se ve y se oye. Sí, se ve, dije. Las vigas reforzadas de un puente, necesariamente tenemos que calcular todo lo que es el puente para ver las cargas. Ya les dije ayer que vamos a ver así cómo se calcula cada uno de los elementos de hormigón armado. Pues no voy a entrar mucho en detalle en ellos, porque se entiende que en la materia de hormigón armado han aprendido a hacer esto. Para poder determinar lo primero, la separación óptima de S, la separación entre vigas, tenemos que desde este punto hasta este punto es el valor de B, que significa ancho de calzada, que eso es lo que creo que les he dado ayer. ¿Estoy en lo cierto? Vamos a ver un ratito. Sí, B es 7.22 metros. Bien, ese es el valor que ustedes tienen que tomar para B. Entonces, para saber la separación de S, tenemos que colocar el tren tipo, que son estos dos, esto de aquí. El tren tipo es este. Este es el tren tipo. Es el tren tipo que está viniendo hacia mí, fuera de la pantalla, donde la rueda trasera de los vehículos, porque estamos hablando de esta es rueda trasera y esta también es rueda trasera, está en la posición que se ve, o sea, tiene 60 centímetros del bordillo, 1,80 que es la trocha y 60 centímetros que es el otro compensado, 60 aquí, 60 aquí y 1,80 al medio. Sin embargo, es bueno considerar el otro tren tipo, es el otro tren tipo, el que está yendo de aquí hacia adentro de la pantalla, que es en la misma distancia. Entonces vamos a tener aquí 0,60, vamos a tener la otra rueda aquí, que va a tener P también y 0,60. Entonces puede ser que esta rueda trasera invada el carril de venida. Lo vamos a ver un poquito en planta esto para que esté claro. Si este es todo el puente, aquí está nuestro puente, y aquí está la línea central o divisoria, si quieren, esta de aquí. Entonces, hay un vehículo que está viniendo, ¿no? Que está viniendo aquí con su cabecera aquí. Pero hay otro vehículo que está yendo, pero este otro vehículo que está yendo puede ser que invada el carril contrario. Entonces, hay que ver si esta rueda, que es de este carril, que de este carro, invade o no invade el carril ajeno. ¿Qué quiere decir? Que del centro, si su rueda está a este lado, entonces invade. Entonces, del punto medio, que es este punto medio, hay que ver si la rueda trasera esta rueda de aquí, esta rueda, invade o no invade el carril de ida, de venida. Entonces, vamos a tener la misma separación. Esto va a ser P, aquí debe haber otro P, que es este igual que este, y tenemos PP y su voladizo, o sea, 60 centímetros. Puede ser que este vehículo que está yendo invada carril. ¿Cómo se sabe eso? El momento de sacar el rato de momento, sacar el momento respecto al punto M, y el punto M es el medio de la calzada. Entonces, en ese momento vamos a saber si este P está aquí, o lo voy a colocar con otro color, o el P está aquí. Son las dos posibilidades. O el P está aquí, o el P está aquí. Considerando que este es el medio. Si este es el medio, entonces consideramos que el P aquí ha invadido carril y aquí no invade carril. Esto lo vamos a sacar respecto a los momentos. Sin embargo, como vamos a diseñar una sola viga nosotros, vamos a diseñar esta viga, que es la viga interior. Y una vez que calculemos la viga interior, vamos a hacer que las 4 vigas sean iguales, absolutamente iguales.
Para eso estamos sacando justamente que el factor de carga, los factores de carga, tanto de la viga exterior, el FE, como de la viga interior, el FI. Pero la que vamos a calcular en realidad es la viga interior, y después vamos a asumir que las vigas exteriores, esta y esta, son exactamente iguales a esta. Sin embargo, al hacer que el factor de carga de la viga interior sea igual al factor de carga de la viga exterior, como líneas de influencia, fíjense la reacción aquí de FE y la reacción aquí de FI. Como líneas de influencia, si sacamos que este FE es igual a este FI y colocamos el diafragma, que es el que nos va a unir y rigidizar las vigas, podemos decir que la carga que nos produce esto, la estructura superior, más esto, que es la otra estructura superior, sumamos las dos cargas y podemos dividir entre el número de vigas equitativamente. Esto gracias a que el factor de carga de la viga exterior es igual al factor de carga de la viga interior y que está rigidizado por diafragmas. ¿Alguna pregunta? En isostática nosotros hemos aprendido de que es una viga hiperestática, pero nosotros decimos que en isostáticas las vigas o las cargas que están en el voladizo solamente afectan a esta viga. Eso es correcto, isostáticamente. Pero para líneas de influencia, y al hacer que el factor de carga de la viga interior sea igual al factor de carga de la viga exterior, como líneas de influencia, y que tenemos además la diostre de nuestro diafragma, podemos decir que esta carga más esta carga, los cortantes que producen esta y esta, podemos dividirlas entre las 4 vigas equitativamente. ¿Alguna pregunta? Dije una pregunta sobre lo que dijo ayer. Sí. Ayer usted dijo que vamos a hacer por el método al ASD, ¿no? El diseño. Sí. Pero en puentes, el ingeniero Oscar, digamos, nos ha enseñado que hay 3 en realidad. Uno que es el ASD, otro el LFD y otro es el LRFD. Son 3, que no es lo mismo, digamos, el LFD con el ASD. Bueno, lo que pasa es que cuando se está hablando del LFD, es el último que está hablando de cargas y tensiones. En el ASD está unido el LRD más el ASD, están unidos los dos. Pero lo que se trata aquí no se trata de ver cuántos puentes podemos hacer ni cuántos métodos podemos trabajar. Yo les voy a enseñar el ASD, que significa el diseño en el plano, no en el espacio. El LRFD, o si quieren el ASD más LRD, pueden ustedes hacer el análisis correspondiente. Yo no estoy enseñando puentes, ojo, estoy enseñando hormigón preforzado. Y lo que estoy enseñando es esta viga, cómo se calcula. Entonces, si usted quiere hacerlo por el LRFD, por el ASD o el LRD, yo no estoy yendo a puentes. O sea, no sé a qué viene eso, si yo estoy enseñando hormigón preforzado. Al docente de puentes, pídanles que les enseñen los 3 métodos y les van a sacar el momento, la cuestión de los 3 momentos, el método de Castiliano, etcétera, etcétera, pero eso se llama puentes y yo no estoy enseñando puentes. ¿Está claro? Sí, no, digamos, la pregunta era porque usted ayer dijo que el ASD o es lo mismo de decir LFD, dijo, pero eso en clases No, discúlpame, no me pongas palabras en mi boca. Yo nunca puedo decir que el LFD es igual a ASD. El LFD es un puente en el espacio y lo que estoy calculando es un puente en el plano. No me escuchó bien. Ayer usted, bueno, lo que yo escuché dijo que LFD es igual al ASD, no LRFD. No, tienes que escuchar bien lo que se dice ahí, pero yo no estoy enseñando puentes. O sea, si crees que esta materia es puente, entonces puedes abandonarla porque yo estoy enseñando hormigón preforzado. Esas tus preguntas, llévalas a puentes. Ahí tienes que ver qué tipo de puente, qué norma existe. Yo estoy enseñando hormigón preforzado. ¿Está claro? Claro que sí. Bien. Siguiendo con el tema, hormigón preforzado, estoy diciendo cuáles son las partes de un puente porque estamos calculando un puente, pero no por enseñarles puentes, sino por enseñarles a calcular el hormigón preforzado. Bien, decía que desde el momento que igual el factor de carga de la viga exterior al factor de carga de la viga interior,
y unido por una viga, que es el diafragma, puedo hacer que la sumatoria de los cortantes de la estructura superior, perdón, un momentito. Hola, ¿hay una mamá? Bien, entonces, ese es el principio que vamos a tener. Lo primero que vamos a ver es si esta rueda trasera del vehículo que está en el sentido contrario invade carril o no invade carril. Estamos en este caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vayamos entonces avanzando con este tema. Para saber si esta rueda invade o no, vamos a sacar sumatoria de momentos en este punto, en el medio de la calzada, o sea, si quieren, en B medios. Y decimos que el FE por su brazo, que es S más S medios, ¿no es verdad? Estamos hablando de la mitad del puente. Entonces tenemos S más S medios es 1.5 S, más el factor de carga de la vía interior por S medios, este es S medios, la mitad de S, es igual a la carga unitaria P multiplicada por esta distancia que es B medios menos 0.60, ¿no es verdad? Desde aquí hasta aquí es B medios. Y restamos esos y es su brazo de esta carga P, que vale 1. Estamos hablando de líneas de influencia. Más esta carga de aquí por su brazo. ¿Y su brazo cuánto es? Es B medios menos 0.60 más 1.80, 2.40, que es este de aquí. Y más esta carga que vendría a ser igual a B medios menos 3.60. Si yo tengo esto, más esto, tengo 3.60. Si ese 3.60 es mayor que el B medios, entonces esta no entra. En otras palabras, si este valor le sale negativo, entonces quiere decir que la rueda no está trasera del vehículo que está ahí en el sentido contrario, no se la toma. Todo depende de si este factor es negativo o positivo. Si es positivo, quiere decir que está a este lado de la mitad. Si es negativo, quiere decir que está a este otro lado de la mitad. ¿Está claro? Inge, una pregunta. Sí. ¿La convención de signos para los momentos y las fuerzas es el mismo que de siempre, el de la mano derecha positivo? Sí, sí. Digo, Sí. anterior positivo. Sí, sí, exactamente, lo mismo. Eso no cambia. Bien. Perdón, una consulta. Sí. Vamos a trabajar con 4 vigas. Bien. ¿O con qué criterio podemos asumir la cantidad de vigas Ya. por el ancho de calzado? Esa es buena pregunta. Estas vigas estandarizadas, estas de aquí, son para carga. Ayer lo expliqué, pero por lo visto no vinieron, pero no importa. No tengo problema en volver a explicar. Esta viga de aquí es para carga H20, es de 16-44, que es lo mismo que decir carga HS20. Este tipo de carga de HS20, que significa igual a 36 toneladas, si yo sumo 20 más 16 son 36 toneladas, circularon en el país hasta 1985 aproximadamente. Pero a partir de 1985 se incrementó la carga de 36 a 45 toneladas, que es lo que tienen la mayoría de los carros pesados, de tráfico pesado que tenemos en el país. Por consiguiente, ya no tenemos que hablar de HS20, tenemos que hablar
de HC25. Entonces, ¿qué pasa con estas vigas? Han sido estandarizadas para esta carga de aquí. Lo voy a poner en rojo, la carga que ha sido estandarizada. Y esa carga que ha sido estandarizada es esta. Entonces, si yo estoy aumentando HS25, ¿qué significa? Significa que yo estoy incrementando un 25% en el cortante del tren tipo. ¿Qué quiere decir? Multiplico 20 por 1.25 más 16 por 1.25 y voy a tener una carga. Esta es igual a 45 toneladas. Hagan el ejercicio, ustedes van a ver, si multiplican 20 por 1.25 más 16 por 1.25, van a obtener las 45 toneladas, que ese es el tren tipo que está circulando en Bolivia actualmente. Es más, algún momento yo les comenté que queremos certificar como carretera bioceánica. Esto quiere decir que significa que unir dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Entonces está pretendiendo que la carretera bioceánica parta en Santos, en Brasil, y termine en Arica, en Chile. O sea, estamos cruzando todo el continente sudamericano. Es la carretera bioceánica o transoceánica, como quieran llamarlo. Entonces, un carro que parte de Arica tiene que terminar en Santos, en Brasil, en el otro lado, en el Océano Atlántico. El problema ya es de que todos los carros que aquí en Bolivia están con 45 toneladas, allí están circulando los bitrenes, y los bitrenes tienen 60 toneladas. Entonces, ¿qué pasa a las carreteras y los puentes que estamos calculando hoy en día con 45 toneladas? No quiere decir que cuando pase un puente o que pase una carretera se va a destrozar todo, no. Lo que se está haciendo es quitarle la vida útil, tanto a los puentes como a las carreteras, porque en vez de 45 están circulando los bitrenes, y estos bitrenes son igual a 60 toneladas. Entonces, fíjense que de 45 que están funcionando en Bolivia, los bitrenes van a pasar con 60 toneladas. Esto trae una serie de problemas a Bolivia. Además de las cargas que van a tener que aguantar, el combustible, porque todos estos camiones son a diésel. Entonces, al ser un punto central, si quieren, para pasar del Atlántico al Pacífico o del Pacífico al Atlántico, tienen que pasar por Bolivia y tienen que cargar combustible. Y lamentablemente, hoy en día, todo el combustible está subvencionado y no alcanza para el tráfico interno. Entonces vamos a tener serios problemas con el tráfico de paso. No ha de alcanzar directamente. Entonces, ese es un óbice para que nosotros queramos certificar como carretera bioceánica. Y el segundo es este, que tenemos 60 toneladas que van a circular y las carreteras y los puentes están calculados para 45 toneladas. O si están hablando del LRFD, que hablaba su compañero hace un momento, estamos hablando del HL23. Ese es similar al HS25. Entonces vamos a tener serios problemas con este. En cuanto a la pregunta que me hacen, si esta viga estandarizada, la que ustedes van a sacar de las fotocopias que van a comprarse en la fotocopiadora de civil, corresponde a una carga HS20, sería pues tonto yo agarrar la misma viga y que funcione perfectamente para 45 toneladas, cuando esta de aquí son 36 toneladas nada más. Esta, la HS20 son 36 toneladas y la HS25 son 45 toneladas y los bitrenes son 60 toneladas. Entonces, si esta viga yo lo tomo tal cual que han sido estandarizadas por última vez en 1944. Entonces, como estoy incrementando carga, ya no puedo seguir manteniendo las 3 vigas que yo diseñaba con HS20. Con HS20, con estas estandarizadas,
yo necesitaba para 2 vías de tráfico solamente 3 vigas. Solamente. Pero desde el momento que estoy incrementando la carga y quiero utilizar las mismas vigas, tengo que aumentar una viga entonces. Ese es el justificativo de usar una viga más, porque estamos aumentando una carga para la misma viga del HC20. Obviamente que no es exacto, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener vigas estandarizadas? Si yo tomo esta viga estandarizada para una carga HC20, con toda seguridad, la verificación de tensiones en las fibras extremas han de estar cerquísima de los admisibles, cerquísima. Para eso las han estandarizadas. Todas las han estandarizado para eso, para que se cuide la economía y la seguridad. La seguridad vamos a tener verificando, pero la economía depende. Cuanto más cerca estemos a los admisibles, es una estructura mucho más económica. Por eso es de que en vez de las 3 vigas que yo debería colocar para carga HS20, la norma me dice que para poder utilizar 3 vigas, tengo que meter una viga más para 2 vías de tráfico. ¿Está claro? Generalmente. ¿Perdón? Sí, estaba claro, perdón. ¿Qué me decían, perdón? Yo le pregunté y ¿Claro? estoy respondiendo que sí está claro. Ah, ya, perfecto. Este ancho de calzada, de aquí, es el B, de aquí, hasta aquí generalmente es 730. Entonces es una medida estandarizada, si quieren, para que no sea un cuello de botella el puente. Generalmente las carreteras de 2 vías tienen 730 de calzada, pero tienen banquinas o bermas a los lados, que hace que se parezca más ancha que la carretera, y cuando entramos al puente parece changostada. Pero en realidad la calzada es el mismo ancho. Entonces, si está estandarizado en un ancho de 7.30, es que es 3.30 y 3.65 por lado, que es suficiente para que circule un vehículo. Pero para efectos didácticos de cálculo, yo les he dado no el 7.3, que es estandarizado, si quieren, les he dado 7.20, porque igual funciona. Y si yo les pongo 7 metros de ancho de calzada, también funciona igual. O sea, ese es, si quieren, no es una norma que si se salen del 7.30 no funciona. Claro que funciona. Lo único que tienen que ver que entren 2 camiones aquí en el ancho de calzada, porque estamos hablando de un puente de 2 vías de tráfico. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro? Bien. Siguiendo con esto, fíjense aquí que yo estoy poniendo que el P vale 1, porque estoy hablando de líneas de influencia. Por eso que digo factor de carga, no digo reacción, digo factor de carga de la viga exterior igual al factor de carga de la viga interior. Estoy hablando con líneas de influencia, por consiguiente, mi carga es 1. Para líneas de influencia simple la carga es 1. Ya se multiplicará después por el alto para saber cuál es la incidencia de la carga en diferentes puntos. Pero para nosotros, para las líneas de influencia, P es igual a 1. Y consideren que para el hormigón preesforzado, el factor de carga de la viga interior vale 0.596 S. Ayer les dije este número, si no lo han anotado, y si no, anótenselo. Y si fuera un puente de hormigón armado sobre vigas de hormigón armado, sería 0.547 S. Este valor de 0.596 S es para hormigón preesforzado. Pero fíjense también que solamente el factor de carga de la viga interior vale esto. El factor de carga de la viga exterior no tiene ese valor, a pesar de que para líneas de influencia yo igualo el factor de carga de la viga interior igual al factor de carga de la viga exterior. Igual a este factor a este factor. Los igualo. Pero nunca voy a poner que el factor de carga de la viga exterior es 0.596 S. Ese valor solamente equivale a la factor de carga de la viga interior. ¿Está claro?
Disculpe, Inge, con todo respeto, un poquito ha hecho confundir la última parte. O sea, si el factor interior igual al exterior y el interior vale tanto, Sí, le voy a explicar. ¿cómo podemos saber el valor es diferente? Les podemos calcular después, pero, a ver, lo que vamos a partir, por es que no lo he puesto aquí, pero si les muestro más abajo, justamente para no confundirlos, lo he puesto aquí. Aquí he puesto que el factor de carga de la viga exterior es igual al factor de carga de la viga interior como líneas de influencia, como factores, no como valores. Pero solamente el factor de carga de la viga interior vale 0.596 S. No el factor de carga de la viga exterior, sino el factor de carga de la viga interior vale 0.596 S. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a sacar en otros momentos respecto al centro, que es lo que hemos sacado aquí. ¿No es verdad? Hemos sacado que el factor de carga de la viga exterior por 3 medios S, ¿no ve? Que es este, que es 1.5, 3 medios es 1.5, más el factor de carga de la viga interior por la mitad de S, o sea, por S medios, es igual a los momentos producidos por toda esta carga, que valen 1. Entonces, si yo reemplazo 1, 1 y 1, y como tengo el valor de B, que ustedes lo tienen como 7.20, van a ser 7.20 entre 2, o sea, 3.60 menos 0.60. 7.20 entre 2, 3.60 menos 2.40. O sea, las únicas incógnitas que van a quedar son estas dos, ¿no? FE y FI. Pero el factor de carga de la viga interior vale 0.596 S. Entonces yo reemplazo aquí. Y despejo FE en función de todo esto. Mi única incógnita en este momento es FE. Entonces yo puedo solucionar todo esto, reemplazando aquí esto por 0.596 S. ¿No? Entonces yo reemplazo 0.596 S y puedo despejar el FE. ¿Cuánto vale el FE? Aquí está. Entonces el FE va a estar en función del ancho de la calzada y del espaciamiento S. ¿No es verdad? Entonces esta función FE al despejar de aquí yo tengo un valor. Y si ese valor yo lo igualo a 0.596 haciéndome de esto, pues aquí que estoy despejando. En el rato que despejo el FE, voy a sacar este valor, ¿no es verdad? Ahora, si ese FE lo igualo a 0.596 S, entonces voy a despejar el valor de S. Y si he calculado el valor de S, también puedo calcular el valor de A. ¿Por qué? Porque el ancho de calzada es igual a 3 veces S más 2 veces A. ¿Está claro? No está claro. Es importante que entiendan esto. Lo voy a poner aquí para que no se olviden nunca. El factor de carga. Factor de la carga de la viga interior. No es igual a 0.596 S. Esto anótenselo. No es igual. El factor de carga de la viga exterior no es igual a 0.596 S. Solamente el factor de carga de la viga interior vale 0.596 S. Por eso que al despejar esto voy a tener un valor. Y ese valor lo voy a igualar a 0.596 S y voy a despejar S. Y al tener S, reemplazo en 3S más 2A, que es el ancho de la calzada B, y obtengo el valor de A. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. No quiero nunca que me reemplacen aquí 0.596. Nunca, solamente aquí. Van a obtener mis resultados, seguramente. Pero el principio no es ese. El principio es que solamente el factor de carga de la viga interior
tiene este valor de 0.596S. Si no hacen así, está mal. ¿Alguna pregunta más? Bien, una vez que hemos calculado S y el valor de A, podemos calcular el factor de carga de la viga interior, porque es 0.596 por este valor de S que hemos calculado hace un momentito, este. Y este valor del factor de carga de la viga interior nos va a servir para calcular los momentos debido al factor de carga, momento por carga viva debido al factor de carga. Que eso ya lo hemos visto en teoría. Para calcular el momento por carga viva hay tres métodos. El factor de carga, donde interviene el FI, el teorema de Basé, que también interviene el FI, y la carga equivalente, que también interviene el FI. O sea, este FI que calculemos nos va a servir para calcular el momento por carga viva por cualquiera de los tres métodos. Factor de carga, teorema de Basé o carga equivalente. ¿Alguna pregunta? Inge, buenas. Sí, buenas. ¿Qué pasa si es que nuestro cálculo sale positivo? O sea, que está invadiendo el camión en la otra vía. ¿Qué debemos hacer? Nada, hacer una operación. Si este es negativo, vamos a ponerlo. Si este valor, porque es lo que les he dicho, si este valor le sale positivo, si ese valor sale positivo, entra en el cálculo. Si este valor le sale negativo, no entra en el cálculo. Elimina esto, no toman en cuenta eso. Si es negativo este, es como si fuera así ocasión. Así. Solamente intervienen dos. Pero si es positivo, sí entra esto. Este valor de aquí es cuando esto es negativo, el azul. Cuando es negativo, es como si no existiera. Entonces solamente intervienen estas dos cargas. Significa este tren tipo de la rueda trasera y esta carga de la rueda trasera. Este no se toma en cuenta si es negativo. Solo si es positivo entra en la ecuación. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Bien. Esas son preguntas que realmente se nota que están tomando el apunte, porque esto les va a servir a ustedes para hacer su diseño. Si es negativo, no tomen en cuenta. Si es positivo, sí entra en el cálculo. Fíjense que aquí ha debido ser positivo, por eso está aquí. Pero si fuera negativo, esto desaparece, no existe. Bien, veamos qué pasa con la estructura superior. Pero ojo, no confundan superestructura con estructura superior. Superestructura son estas vigas, esta, más la losa, porque están trabajando como sección compuesta. En cambio, esto de aquí, esto que significa postes, pasamanos, acera y bordillo, significa estructura superior. Esta es estructura superior y esta es estructura superior. Y las superestructuras son las vigas más la losa. Bien, vamos a ver cómo funciona esto de la carga superior. Hay que dimensionar, obviamente, todos estos elementos. Y para eso les muestro esto. Este es el barandado del Servicio Nacional de Caminos. Es el típico, el que ayer les dije que normalmente tiene dos barandados, pero está hecho de hormigón armado. Este es el P3, el famoso P3, que ustedes lo van a ver en muchos proyectos, el P3. Y lo dimensiona como P3 porque no se pueden robar ya esto. En cambio, si yo colocar aquí el tubo de cañería galvanizada, cortan aquí, al día siguiente ya no hay, solamente hay postes. Y eso es lo que pasa permanentemente en puentes rurales. Lamentablemente los amigos de la ajena en ese país no dejan progresar libremente. Entonces, para los que quieran, este es el barandado P3, Pero nosotros vamos a calcular con el barandado Ashto. Entonces, en el barandado Ashto, fíjense,
que son 15 kilonewtons, 15 kilonewtons y 15 kilonewtons, que son 45 kilonewtons. Es 45 kilonewtons. Lo vamos a poner aquí para que no se olvide nunca. 45 kilonewtons son igual a 4.500 kilopounds. ¿No es verdad? Y este es igual a la décima parte del peso total del vehículo. ¿Cuánto pesa el total del vehículo? Pesa 45.000 kilos, ¿no ve? 45 toneladas, lo que les he dicho al principio, que el HS20 pesaba 36 toneladas, el HS25 pesa 45 toneladas, y la décima parte son 4.5 toneladas, que estamos repartiendo en 3. Esta es una de las excepciones que se tiene en la AASHTO. Sin embargo, existen otras. Las más usadas vienen una aquí, viene otra aquí y viene otra aquí. Donde para la AASHTO, esto de aquí es 0.75 kilonewtons por metro. Esta de aquí es 22.5 kilonewtons por metro. Y este de aquí es 22.5 kilonewtons por metro. Estas son las más usadas. Pero si tenemos esto de aquí, tenemos una aquí también. Aquí. Aquí arriba. Esta de aquí. Que también tiene 0.75 kilonewtons por metro. Entonces, si nosotros tomamos esto de aquí, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Significa que 22.5 kilonewtons más 22.5 kilonewtons son 45 kilonewtons, ¿no es verdad? Que es lo mismo que esto. Entonces, está asumiendo en este caso que estos dos van a aguantar el impacto del camión. Y este de arriba, que tiene menor carga, solamente va a servir para personas o impacto de bicicletas o motos. Al final de cuentas, estamos así, si sumamos estos dos, estamos absorbiendo el 10% del peso total, ¿no es verdad? Entonces, no lo tomo en cuenta porque el parachoque y el camión va a chocar sobre estos dos nada más. La separación que tienen, 0,08. Aquí está. 0.32, 0.32, 0.32, 0.08. De tal manera que todo el alto del... Y decir que a 0.64, hasta ahí, va a chocar el vehículo aquí y no va a chocar en la parte de arriba. Porque me botó el sistema. Voy a volver a cargarlo. Sí, se ha cortado un rato. Sí. ¿Pero ahora están? ¿Me escuchan? Sí, Ok. Gracias. Sí, pues el internet no es nada bueno, lamentablemente. Lamentablemente así no funciona esto. Pero no nos cuesta nada volver a conectarnos. Aquí hay una pregunta. ¿No sería P
por B medios menos 3.6. Claro, eso es. Pero fíjense que si este es negativo, ¿acaso no está así? Vamos a verlo, a ver. Aquí está. Ah, perdón, sí, es B medios, tiene toda la razón. Gracias por la aclaración. Este es B medios, este es B medios, este también es B medios. Gracias, tienes toda la razón, José Manuel. Este es B medios también. ¿Sí lo han corregido? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya, por favor, corrijan, este también es B medios. Este de aquí también es B medios. Bien, sigamos avanzando. Entonces existe este tipo de carga en que dice que los tres barandados son exactamente iguales, o el que les he hecho de 22.5, 22.5, 0.75 y aquí vertical 0.75. Para nuestro proyecto vamos a tomar esta carga. Pero además, vamos a decir que sobre la losa de 60 centímetros, aquí tiene 60 centímetros, fíjense, al decir que 60 centímetros significa que es un puente rural. Entonces, las personas no van a circular por la acera, van a circular por la calzada y cuando vayan en vehículos se van a subir y después se van a volver a bajar, van a volver a subir. O sea, no hay posibilidad de que esté llena la acera, no hay. En puentes urbanos sí, pero en rurales no. Entonces, cuando tenemos 60 centímetros, directamente vamos a trabajar con carga equivalente. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Entonces, para esto nosotros consideramos que son 415 kilopons por metro cuadrado la carga distribuida sobre la acera. Y tiene una fuerza de impacto, la llanta va a chocar contra el bordillo, con una fuerza de 750 kilopons por metro. Estas son las cargas que se diseñan en la estructura superior. ¿Alguna pregunta? Inge, de Dime. los dos casos que acabo de explicar, Sí. ¿cuál es el recomendado para un trabajo real? Así, si se Los podría dos, decir. los dos. Cualquiera de los dos podemos usar. Sí, exacto, cualquiera de los dos. Lo que pasa es de que en algunos países el parachoque de los vehículos está muy, muy alto. Entonces, no solamente va a chocar aquí, sino va a chocar al poste y va a afectar a los tres. Pero si choca en el pasamanos, a ver, vamos a ver la foto esta es perspectiva. El vehículo no va a venir a chocar aquí, ¿no es verdad? Va a chocar aquí. Entonces, va a chocar en este y en este, y obviamente el impacto que viene aquí pasa aquí y pasa aquí. Los dos postes van a tratar de rompernos, ¿verdad? Entonces, no es que viene al poste a chocar. Entonces, cuando tú tienes, este es el P3, pero si tú haces el de Lash, que tiene un tubo y otro tubo galvanizado, entonces va a chocar contra este igual, va a transmitir a los postes. ¿Y cuál es la función de los pasamanos y postes? Es evitar que los camiones sigan su camino a fugarse del planeta Tierra, o sea, que se maten en el río. La intención de eso es de que el impacto aquí haga que choque y vuelva a la calzada. Esa es la función que tiene el parachoque. No importa si se rompe esto, no importa. Lo que importa es que reciba el impacto y que no deje para seguir el camión hacia el abismo, sino que rebote de aquí, pero el P3 no va a aguantar eso. Lamentablemente el P3 choca y se puede seguir hasta abajo. Es demasiado pequeña las cargas, se considera la ABC sobre estos dos casos, se considera 150 kilopons por metro y 225 kilopons por metro. Si eso comparamos con los 1500 que estamos hablando nosotros aquí, estamos lejos de aguantar ese impacto, ¿no es verdad? ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una consultita. ¿Podría repetir la carga que le llega a la cañería superior? A la primera de 0.75 kilonewtons por metro. Listo, gracias. Bien, ahora, hubo una, pero no sé para ustedes por qué no nos ha llamado la atención,
Pero esto no les llama la atención. A mí me hubiera llamado la atención también esto, que me lo hicieron justamente este valor. ¿No les llama la atención? Que las personas no van a caminar encima, van a caminar por la calzada. Y aún así tiene 415 kilopons por metro cuadrado. Y si nosotros vamos a la dimensión de una casa, calculamos con 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, si sabemos que no van a caminar las personas por aquí, ¿de dónde? ¿Por qué no ponemos aquí 200, como mucho? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque en puentes rurales normalmente el tránsito en las aceras es con bicicletas o con moto. Sí, pero tampoco va a llegar a 415 kilopons por metro cuadrado. O sea, tu análisis es bueno, pero no es un justificativo ese, porque si es una moto con 200 kilos por metro cuadrado, con 200 kilopons por metro cuadrado, igual estás aguantando eso. Con toda seguridad que estás aguantando. Bien, ¿por qué se toman? ¿Perdón? La llanta del camión podría ser, Inge. Sí, exactamente, ese es el problema. Cuando un vehículo le falla la dirección, o revienta un neumático, o se duerme, cualquier causa, no importa. Lo primero que hace es la rueda choca contra el bordillo, que tiene una inclinación. De paso vamos a ver que esto tiene así. El bordillo, vamos a dibujar, no es así. Este bordillo no es así. Este bordillo viene inclinado así, así. Si se fijan aquí está inclinado, pero esto es 2.5 centímetros. ¿Pero por qué se lo hace inclinado? Justamente porque el rato que la rueda choca contra esto, si está así recto, empieza a chillar este vehículo porque está chocando el fierro contra el cemento. Entonces, si uno ya se puso nervioso porque chocó contra el otro, ese ruido estridente lo pone más nervioso y se va a ir hacia el río abajo. En cambio, se inclina esto un poco, así 2.5 centímetros, para que sea la goma la que choque aquí y no sea el aro. Entonces, la goma que va a estar aquí es la que va a chocar contra esto aquí, así. Va a ser la goma. Aquí. Va a ser la goma, no va a ser el aro. En cambio, si fuera aquí, chocaría el aro. Por eso es de que este está inclinado, como lo ven así. Pero eso es porque está inclinado. Porque ya que estamos analizándolo, lo analicemos todo. Pero lo que dice su compañero es real. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene esta carga? Porque el rato que choca, a veces rebota y se va a la calzada. Eso sería lo más conveniente. Pero hay otro que se queda plantado aquí, una rueda, y aquí se queda la otra rueda. ¿No veis el tren tipo? Este. Pero como le has reventado la llanta o ha chocado contra el poste, se queda aquí hasta que alguien venga a remolcarlo. Y este es el peso de la rueda trasera del vehículo, que está representado por 415 kilopons por metro cuadrado, no por las personas, sino por esta rueda que se queda en el voladizo de la acera por el accidente que ha tenido. No siempre, ¿verdad? Bueno, a veces choca, rebota aquí, se vuelve a la calzada, no pasó nada aquí. Recibió este impacto, ¿no? De 750 kilopons por metro. Pero si se queda aquí, esa es la carga que se ha venido encima. ¿Está claro? Bien. Además, dice que el alto del bordillo debe ser 25 centímetros encima de la calzada. Esas son normas que se tienen que respetar. Además, el ancho del bordillo, este de aquí, el bordillo lo voy a dibujar es este. Lo estoy dibujando ahorita es el bordillo. Ese es el bordillo, este de aquí. Entonces, este bordillo, se fija, no está simplemente apoyado, está empotrado en la losa. ¿No ven?
¿Cómo se aguanta esto? Se aguanta justamente con el fierro que viene de la losa, entra aquí y dobla, entonces está empotrado en esto. Por consiguiente, este bordillo tiene que trabajar al momento torsor, no simplemente apoyado, sino así, torsión. Gracias a este impacto se produce una torsión que trata de romper esto aquí. Ahí trata de romperlo, ¿no es verdad? Entonces, el bordillo se lo trabaja, se lo calcula a la torsión, totalmente. En cambio, la cera esta se calcula como un voladizo, porque está empotrada en el bordillo. Está empotrada, pero la carga es vertical. Entonces, se lo calcula como una losa en voladizo. Entonces, nosotros vamos a tener ahí los fierros que han de venir aquí. Aquí, aquí y aquí. Así. Este es el acero de la cera. Este es la armadura del bordillo, que es un estribo cerrado. Puede ser el área efectiva cuando estamos hablando de torsión. Y van a tener aquí, además, sus fierros para la armadura longitudinal. O sea, van a tener un AST, que es la torsión, los estribos, y un ASL, que son los largueros que van a ayudar a la torsión de ese elemento estructural. Obviamente que ahora todos estos tienen su peso propio. Este poste tiene su peso propio, que es P1. Esta acera, que es esta parte de aquí, la acera se considera hasta aquí, eso, tiene su carga P2. El bordillo, que es esta parte de aquí, tiene su carga P3. O sea, tenemos P1, P2 y P3 como carga perenne, peso muerto, siempre que tenemos, ¿no es verdad? Ahora, cuando tenemos esta situación de que es una 60, todas estas cargas son reemplazadas por esta carga de aquí, esta, que son 300 kilopounds por metro, aplicada a 5 centímetros del borde, o sea, 55 centímetros de la punta, si quiere. Entonces, esta carga equivalente reemplaza a todas estas cargas que nosotros tendríamos que aplicar aquí respecto a un punto, a un momento. Entonces, para puentes rurales, vamos a trabajar siempre con esto. Las cargas estas nos van a servir para dimensionar postes y pasamanos. Pero ya pasamos a la acera, trabajamos con esta carga equivalente. Este es el Q sub E, carga equivalente. Y estos postes generalmente tienen 15 de frente, 20 de ancho. Aquí abajo tienen 30, o sea, 15 está aquí y 15 está aquí. Entonces está empotrado en la acera. Y esos fierros del poste tienen que venir de aquí, así. Venir así. Venir así. Así y así. Esta horquilla es importantísima para poder garantizar el empotramiento. Se lo voy a dibujar aquí afuera. El mismo, mira así. Mira así. Ese es el fierro interior. Pero también hay este fierro exterior, que en realidad el impacto viene de este lado, no debería tener razón de ser esto. Pero eso va a venir así y va a venir así, que es el fierro exterior. ¿Por qué colocamos? Y esta armadura de aquí es la misma que colocamos aquí, porque el rato que choca un vehículo, esto es elástico, va y vuelve, y el rato que vuelve está volviendo con la misma intensidad del impacto. Por consiguiente, este fierro con su horquilla aquí es la misma armadura que la que viene afuera. Entonces aquí vamos a tener la exterior, que es la misma, que viene así, así y así. ¿Está claro? Y cuando calculan los estribos, calculen con esto, con este estribo. Calculan este estribo y le colocan lo mismo para todos. No vayan reduciendo, no tiene sentido. ¿Alguna pregunta? Y el recubrimiento para estos elementos trabajamos. 2 centímetros. 2 centímetros. 1 pulgada puede ser como en norma.
No, mucho es una pulgada. O sea, si quieres al fierro principal, sí. Para el chivo, 2 centímetros nada más. O sea, la norma te dice de 1 pulgada, pero al fierro principal. ¿Es verdad? Puede mantener eso si quieren. Y esto de aquí, que se denomina T, es el espesor de la losa. Que la universidad también, ¿cómo se calcula este espesor de la losa? En realidad vamos a calcular la losa interior y vamos a igualar la losa en voladizo al mismo espesor. Ese es el valor de T. Este simplemente se llama T. Este es el valor T, que significa espesor de la losa. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en el tema del vaciado, el bordillo se vacía en conjunto con la acera. No. Es muy buena pregunta. Vamos a borrar todo esto para no confundir. El rato del vaciado, vamos a vaciar la losa y el diafragma conjuntamente. Si yo les dije, eso tiene que ir junto, ¿no es verdad? Pero vamos a vaciar esto. Eso, más el diafragma. Pues se separó. Nos vaciamos losa y diafragma solamente hasta aquí. Y después vaciamos la estructura superior, perdón. Después. Pero para ese momento, obviamente que ya tenemos que tener los fierros ya colocados. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que tenemos que tener el estribo aquí ya listo. Tiene que estar listo ahí. También tiene que estar listo, mejor. Y los fierros del poste también tienen que estar listos, este de aquí. Bueno, entonces vamos a vaciar primero el rojo y en la segunda etapa vamos a guardar bordillo, aceras, postes y pasamanos. Esa es la secuencia que se sigue. Respecto a este punto, nosotros tendríamos del bordillo, tendríamos este es este de aquí, es el estribo, que aguanta el momento torsor. Entonces nosotros tendríamos aquí un fierro, otro fierro, ese es el ASL, entonces estos 6 son ASL, la armadura longitudinal, y el estribo es la armadura torsionante, ¿es verdad? Entonces nosotros calculamos eso, y la armadura que viene de la acera vendría a ser así. Así. Entonces tenemos este fierro de la acera, este fierro del bordillo. Sin embargo, en la realidad conviene, eso ya por experiencia les digo, que venga el fierro de la acera, así, 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 así. Que sea uno solo estribo y fierro de la acera. Como el fierro de la acera siempre es mayor, entonces lo que vamos a hacer es colocar otro fierro aquí intermedio entre cada uno de estos, así, que venga este doble aquí y el sencillo que venga aquí. El sencillo aquí y el doble aquí, o sea, saltado uno, así, saltado uno. Entonces, ¿qué tenemos? Estribo cerrado este es rojo. O sea, estribo cerrado es este, y este de aquí vendría a ser los intercalados.
esta es la mejor forma de armar bordillo con acera. Sobre Ingeniero, todo, sí. entonces en el diseño, los estribos tendríamos que igualar la separación con el acero longitudinal de la acera, ¿no? Para que podamos No, al conseguir revés, la base. al revés. Ustedes calculan la separación del estribo y los fierros de la acera son los que tienen que calcular el diámetro para que caigan intermedios. O sea, este es el fierro del bordillo, este y este. Son los fierros del bordillo, estos. ¿No es verdad? Y estos de aquí, supónganse que estos son phi de 10, este y este son phi de 10, estos dos, son phi de 10 cada 16. Entonces quiere decir que entre este y este también tiene que ser 16. Entonces entre este y este tiene que ser 8. Entonces yo voy a buscar qué diámetro me da para que sea cualquier fierro cada 8 o cada 16 para que dé este con este. Lo que me sirve es el del estribo. Y estos suples que van intermedios, le busco qué diámetro necesito en función del momento de la armadura de fierro que necesitaba para la acera. La acera generalmente es mayor diámetro que el del estribo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una cosita más, Adelante. volviendo al tema del vaciado. Sí. Como estamos vaciando parcialmente el bordillo, entonces es recomendable ahí utilizar Zika para ya toda la parte superior, ¿no? No, porque tendría que utilizar Cicadur F32, que es un puente de adherencia, pero no necesitan porque los aceros están pasando. Estos están saliendo, de aquí están vaciados la parte de abajo y esto no, ¿no es verdad? Ahora, si quieren, coloquen aquí Cicadur F32, que es un puente de adherencia, no, en realidad, Colmafix F32, que es una adherencia entre hormigón nuevo y hormigón viejo. Ese es un puente de adherencia entre hormigón y hormigón. En cambio, el Cicadur es un puente de adherencia entre el fierro y el acero, entre el fierro y el hormigón. Entonces, pueden colocar Colmafix F32 aquí, en esta parte, para que trabaje como puente de adherencia. Entonces, este hormigón, que es el viejo, es el hormigón igual que este otro. Pero la diferencia entre el vaciado de esto y el vaciado de este no va a ser más de una semana. O sea, tampoco se va a decir, este es hormigón viejo y este otro es nuevito. No. En diferencia de una semana no hay problema de eso. Pero si quieren garantizar, coloquen aquí puente de adherencia. Colmafix F32. Sí, porque haciendo una analogía, Inge, sería como lo que continuamos, ¿no? De las columnas, Sí. Como tenemos los fierros o los pelos, ¿no? Exactamente. Y luego continuamos. Ajá. Exactamente. Por eso es que yo no le coloco nunca eso. Pero si alguien quiere garantizar de que realmente hace trabajo como puente de adherencia, colóquele Colmafix F32. ¿Alguna pregunta más? Bien, estamos viendo ahora todos los elementos y cómo funcionan este de aquí, ¿no es verdad? Ahora, es importante, a pesar de que vamos a llevar, dónde apliquen el punto de momentos. Por ejemplo, si este barandado, este poste, recibe un impacto, ¿dónde se rompe? O se rompe aquí, o se rompe aquí, ¿no es verdad? Si trabajan aquí, quiere decir que están trabajando en el eje neutro, porque el eje neutro justamente es este. Si están trabajando en el eje neutro, quiere decir que de la acera tienen que tomar este eje neutro aquí, respecto a este punto, este. Y si están trabajando esto, entonces trabajan respecto a este punto. Entonces, el eje neutro de cada elemento, ¿no? De este de aquí, el momento de la acera es respecto a este punto. El momento del bordillo es respecto a este punto. Y el momento del poste es respecto a este punto. Pero, si van a ir a una realidad, yo generalmente diseño donde se va a romper. ¿Y dónde se va a romper para mí? Aquí. Este se va a romper, aquí se va a romper y aquí se va a romper. Entonces, fíjense, o trabajan aquí, aquí y aquí, o trabajan aquí, aquí y aquí.
Yo particularmente trabajo respecto a los puntos rojos, pero no crean que por si trabajo por los puntos rojos y cambio al azul se va a romper mi barandado, mi bordilla. No, es tan pequeña la diferencia de que con la armadura mínima están supliendo eso. ¿Alguna pregunta más? Bien. Para todos los elementos de hormigón armado que trabajan la flexión, se puede utilizar las ecuaciones de la CI para momentos y cortantes. Ustedes calculan con el momento último máximo. Ojo, estamos hablando de hormigón armado, no de hormigón preesforzado. En preesforzado nunca vamos a calcular el momento último. Vamos a calcular el momento estático o momento de diseño. ¿No ve? Elástico pues, de diseño directamente. Nunca vamos a mayorar cargas en preesforzado. En cambio, como estamos hablando de hormigón armado, sí hay que mayorar el momento último. Es 1.2 del momento por carga muerta más 1.6 del momento por carga viva. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la probabilidad de un incremento del 20% en la carga muerta y de un 60% en la carga viva. Con eso yo saco el momento último. Y de acuerdo a la ACI, ustedes calculan en la armadura de fierro. Primero lo que calculan es el valor de A, que está en función de la armadura de fierro por la tensión de fluencia sobre 0.85 de la resistencia cilíndrica del hormigón sobre el ancho, ¿no es verdad? Y una vez que han calculado esto, lo meten aquí. Y calculan el momento en función de la armadura. Esta es la forma, si quieren, porque este A es la distancia de la línea de compresión. Con esto yo voy a saber si es una sección compuesta, si está dentro del patín de la losa o está fuera del patín de la losa. Este A es la distancia de la línea de compresión. Y una vez que ha calculado esto, se introduce aquí y pues calculamos el momento en función de la armadura, o la armadura en función del momento. Esto que les pongo aquí ya ha sido introducido el A dentro de la fórmula esta. Por eso que yo calculo el momento último, con el phi, que es 0.85, por el D, que es la altura útil de la losa, de la viga, de lo que estoy hablando, por la tensión de fluencia por el área de acero, y multiplica a 1 menos 0.59 del área de acera, y multiplico por la tensión de fluencia del hormigón sobre el B por D, o sea, la altura útil por el ancho, y eso multiplico por F sub C, F' sub C, resistencia cilíndrica del hormigón. Si ustedes se fijan, si multiplican este término de aquí por 1, es el término en X. Si multiplican esto por esto de aquí, por el segundo término, tenemos el X cuadrado. Y el MU es el término independiente. O sea, esta ecuación yo puedo transformarla en lo que nosotros conocemos como Y, o si quieren, AS es igual. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer A X al cuadrado más BX y más C. Esto es igual a 0, ¿no es verdad? A esto transforma a una ecuación AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Porque esto por 1 es este valor. Es el valor de X. ¿Y qué es el X? Justamente el área de acero. O sea, esto yo podría poner AS y es poner AS también. El X es la armadura de fierro que no tengo. Y el C es el momento último que he calculado. Este de aquí. Entonces yo puedo tener esto y decir AS es menos B más menos raíz de B al cuadrado sobre 2A menos 4AC sobre 2A. O sea, tenemos para determinar el valor de AS. Este valor de AS que estamos sacando aquí, está en función del momento, ¿no? Este X es AS, este X también es AS. Entonces, este es mi incógnito y este también. Por eso que al multiplicar este por este término, tengo el término al cuadrado.
En cambio, si multiplico esto por 1, tengo el término independiente. Y el valor momento último es el valor de serie. Entonces, yo puedo programar incluso en mi máquina y poner esto de aquí. Y lo único que hago es introducir el momento último. Para un determinado momento último, automáticamente me sale qué armadura de fierro necesito. Yo, por lo menos, cuando calculo a pulso y no con computadora, algunas vigas, columnas, losas, que sigo en obra, porque me voy a llevar mi computadora a la obra para calcular, tiene que haber calcular en la obra también. Entonces, yo introduzco esto, esta ecuación yo la he introducido yo en mi computadora, en mi máquina calculadora, una HP que tengo, he introducido esto, entonces, yo solamente introduzco el módulo del momento e inmediatamente me sale la armadura de fierro. Inmediatamente. Pero yo tengo que cuidar de ciertas cosas. Yo tengo, por un lado, tengo AS mínimo. ¿No ven? Y este AS mínimo es igual a 14 dividido entre F y E. ¿No ven? Y esto que multiplica a B por D. Esa es mi armadura mínima. ¿No ven? El AS mínimo es 14 sobre F y E que multiplica B por D. Si estamos hablando con un fierro, entonces este vale 5.000, entonces 14 dividido entre 5.000 es 0.0028, que multiplica la sección útil del hormigón. Y con esto tengo una armadura mínima. Pero por otro lado tengo que tener también una armadura máxima. Entonces voy a tener AS máximo, que ha de ser igual a 0.86. No. Que es igual a la es igual a la cuantía balanceada, entonces esta es cuantía, balanceada del B por D por la sección, y la cuantía balanceada, esta balanceada, se tranca y no me deja hacer. Así, la cuantía balanceada es igual a 0.85 de la cuantía máxima. Entonces, lo que me interesa es esta cuantía balanceada, que es el 0.85, la cuantía máxima. Si yo estoy en este rango, entre la mínima y la máxima, si yo estoy aquí, estoy en un régimen económico. ¿Para qué me sirve esto de aquí? Porque la economía del mercado es la que me va a regir esto. Cuando el fierro se dispara, el precio, entonces necesariamente yo me voy a acercar a la cuantía mínima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a aumentar mi sección de hormigón y voy a disminuir mi armadura de fierro, mi cuantía mínima estoy bajando. En cambio, si lo que se dispara es el cemento, yo me voy a acercar a la armadura máxima. Voy a meter más fierro y menos hormigón. Por eso es que yo tengo que tener la armadura mínima y la armadura máxima y trabajar en este régimen económico en función de cuál es el precio que está disparando, el acero o el cemento. En eso yo juego y puedo cambiar secciones. Eso es lo que he hecho en la Católica, por ejemplo. En la Católica yo tenía unas cuantías malditas, pero tenía vigas de 25 por 60.
y como se disparó el acero, les conté a ustedes, gracias a las repres chinas, entonces hemos cambiado con la autorización de la supervisión, la fiscalización, los dueños de la Católica, hemos cambiado una sección de 30 por 80, justamente para bajar la cantidad del acero, pero hemos respetado este momento último, no lo hemos cambiado. El momento último lo respetamos, lo que cambiamos era este B por D, este cambiamos. Y al cambiar esto de aquí me cambiaba la armadura de fierro. Si aumentaba esto, disminuía esta cantidad de aquí, pero respetando siempre el momento último que salió del cálculo. ¿Alguna pregunta? Todo esto vamos a irlo calculando, yo lo estoy dando en introducción. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular todos los elementos a flexión. Y esto que les explicaba. La cuantía mínima es 14 sobre FY y la armadura mínima es 14 sobre FY de P por D. Y la cuantía balanceada es el 0.85 de la cuantía máxima. Además, para cortantes, igual vamos a, para cortantes de los eschivos de los, tanto del bordillo como del poste, vamos a utilizar que lo que resiste el hormigón al cortante es ese factor de que 0.85 que multiplica 0.53 por la raíz de la resistencia cilíndrica de la sección. Y vamos a tener esto, en el cortante debido al esfuerzo que ya hemos visto que es el P sub 0 por el seno del ángulo alfa. Acuérdense de esto, y eso es para el esforzado ya, nos estamos testando así. Entonces, esta de aquí nos va a comprimir el hormigón al introducirse los conos machos dentro del cono hembra. Y esta de aquí va a contrarrestar todos los cortantes que se produzcan debido a las cargas de servicio. ¿Es verdad? Y una vez que tengamos esto, vamos a, o determinamos qué fierro necesitamos, o determinamos el espaciamiento, cualquiera de los dos. Pero acuérdense que este es ida y vuelta, porque un estribo siempre es cerrado, es así. Puede ser abierto, obviamente, aquí al rol, pero tenemos una cara, 1 y 2. Por eso es que el A90 significa 2 veces la armadura del fierro que consideremos. Y eso multiplica a la altura útil por la tensión de fluencia por 0.85, es el factor de corrección, y dividimos entre BS. ¿Qué es el BS? Es el cortante último menos el cortante que aguanta el hormigón y menos el cortante que aguanta el preesfuerzo. Y cuando nos calculamos la separación de los estribos. Ahora, si lo que es estribos del hormigón es mayor que el cortante último, entonces diseñar con estribos mínimos. Si este está aguantando el momento del cortante por carga última es menor que el cortante que aguanta el hormigón, entonces solamente estribos mínimos. Pero si el cortante es menor que el cortante último, que este de aquí, entonces necesariamente hay que diseñar al corte con esta ecuación, con esta. ¿Alguna pregunta? Bien, si no más preguntas. Inge, buenas noches, Bien. una pregunta. Sí. En cuanto al proyecto, ¿todos los datos están en el PDF o hay datos adicionales que usted haya proporcionado ayer que no pude venir por emergencia? En el PDF, ¿qué es el PDF? Primero avisarnos. Ya hay un PDF que dice proyecto.pdf y ahí está dando algunos datos. Lo subió ayer. Y Yo le no pregunto, he puesto aparte, PDF. ¿cómo? Es que no sé qué es PDF, no tengo idea. Yo no subí Es ningún un... PDF. A ver, déjeme ver. ¿No? Yo no subí ningún PDF. Yo ayer les he dado los datos que necesitan para calcular un puente, pero un PDF, ¿qué es PDF? Es un Ingeniero, formato buenas de archivo. noches. ¿De qué? Es un formato de archivo, Inge. ¿De qué archivo? ¿De qué archivo me están hablando? Tema 1, datos del proyecto .pdf. De ese archivo, ¿son todos los datos o ha dado usted datos adicionales a ese
a ese Aquí archivo. está. Aquí está. ¿Dónde dice PDF? No leo en ninguna parte el PDF. No sé a qué se refieren. Estos son todos los datos que necesitan para... Estos son todos los datos que necesitan para calcular. No necesitan más. Ya. No, está bien, Inge. Por eso, el formato PDF, ese es el formato PDF en el que usted ha subido, a eso me refería. No, por eso preguntaba si hay algún dato adicional. No, Está estos son seguro. todos los datos que necesitan. Gracias, Inge, gracias. Esa Todos duda los no datos es. son esos. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Y buenas noches. Ingeniero, disculpe, ayer no pude ingresar a la clase, ya había dado la luz perdón, la longitud del puente de cada alumno que da siempre cada semestre. Sí. Y quería ver si me puede dar mi luz, por favor, ingeniero, No si lo no fuera tengo mucha ahorita. molestia. No lo tengo ahorita. No lo tengo ahorita. La próxima clase tendrá que ser. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Entonces, la próxima clase le hago recuerdo. La separación entre postes debe ser de 2 metros entre poste y poste. Sin embargo, cada 12 metros se debe colocar 2 postes juntos para permitir la dilatación de esa sección. Más de 12 metros empezarían a rajarse sus postes o parantes. Entonces, cada 12 metros necesariamente hay que colocar 2 postes separados, 4 centímetros, para que tengan juego estos y no se rajen. Pero cada poste, de poste a poste, aproximadamente es 2 metros. No os digo es 2 metros, porque ¿qué pasa si usted tiene un puente que es de 23.40? No pueden hacer cada 2 metros, porque el último poste sería a 40 centímetros. Hay que prorratearlo para que sean distancias equidistantes todas. Por eso dice aproximado de 2 metros. El cálculo del momento de los postes sigue lo mismo. El momento es 1.2, o sea, 20% aumentando la carga muerta y 60% la carga viva. Calcular el espesor al punto A, respecto al punto A, ya les he dicho, o es el centro de gravedad o es el punto de rotura. Depende de ustedes. Cálculo del cortante máximo último, les he dicho, calcule en la base del poste. Y igual en todo hacia arriba, obviamente arriba tiene menor sección. Por eso calculen en el poste donde tiene 30 centímetros el ancho del poste. Ahí. Y en el pasamanos se debe calcular el diámetro de las tuberías. Como las 3 tuberías reciben 15 kilonewtons, entonces obviamente lo que hay que calcular es el diámetro de las tuberías para que resistan esos 15 kilonewtons. Y para eso consideren que la tensión admisible de las cañerías es de 35 kilolibras por pulgada cuadrada. El factor de seguridad es 1.67. La tensión de fluencia de las cañerías es 20.96 kilolibras por pulgada cuadrada. La tensión de fluencia de las cañerías están dado ahí. Momento flector, que ustedes van a calcular, momento de inercia también, módulo resistente también. La tensión es el momento en Y sobre el momento de inercia. Esa es la tensión admisible. Y esta tensión admisible es el momento sobre el módulo resistente. Con esto, ustedes tienen que calcular directamente qué diámetro de la tubería se necesita para aguantar este momento. ¿Está claro? Desde la próxima clase vamos a empezar a diseñar cada uno de los elementos de hormigón armado. Pero ya les digo, no voy a entrar a detalle porque no es la intención de enseñarles ni hormigón armado ni puentes tampoco. Cada una de esas materias tiene su docente y él les tiene que enseñar. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas... Disculpe, Inge, yo también estaba preguntando sobre el dato de la luz. ¿Será que el lunes nos puede volver a dictar los que no pudimos venir ayer? O sea, perdón, ¿tú crees que para vos tengo la luz y para tu compañero no tengo la luz? No puedes. La luz la tengo en una sola anotación. Entonces, si no tengo para tu compañero, tampoco tengo la tuya. Pues. No, claro, por eso le quería decir que el lunes también le voy Sí, a hacer pero yo. el lunes no tengo ahorita la lista. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Que estén bien.